Muy bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso ETL aplicado en la herramienta Talent Open Studio. Hoy estoy muerto de frío, pero aquí estamos a pie de cañón. En esta clase número 14, lo que buscaremos es aprender cómo extender Talent con nuestro propio código Java e incluso nos apoyaremos un poco de ChatGPT. El objetivo es crear rutinas dentro de Talent Open Studio utilizando código Java. No sin antes vamos a mencionar las buenas prácticas que hemos visto a la fecha y finalmente terminaremos con el ejercicio práctico. Hasta esta mentoría hemos mencionado y de forma gradual aplicado una serie de buenas prácticas. En particular, extender talent con rutinas nos va a ayudar mucho bajo la idea de reutilizar código, puesto que si hacemos rutinas, podemos después publicarlos o dejarlas disponibles para el resto de los jobs. Es decir, que si la validamos y funciona bien, nos ahorramos tiempo de desarrollo y tiempo de QA. Ahora bien, ¿cómo insertamos las rutinas dentro de las buenas prácticas? Por un lado, bajo el paradigma WORA, define una vez, ocupa donde sea, reutilización, pero cuando mencionábamos nuestros desarrollos, hablábamos de ir imprimiendo por pantalla distintos mensajes, como inicio, término de un job, número de registros procesados, etc. Eso que hemos denominado después como manejo de log, lo podemos sistematizar y estandarizar con rutinas. Ahora bien, cuando hablamos de extender talent, usualmente es por una necesidad. Y esa tiene que ver con que los componentes o capacidades que trae la herramienta por defecto no son suficientes para resolver nuestro caso de uso. A la hora de extender talent tiene varias formas. Una de ellas es crear tu propio código, por ejemplo en Python o en mi lenguaje favorito, el lenguaje C, donde tú compilas el código y luego con Talent, mediante un componente, llamas a ese código. Es decir, Talent le entrega la responsabilidad a ese código externo que haga la tarea que tú esperas que haga. Otra manera muy genial es que descargues componentes hechos por la comunidad. ¿Sí? Puedes bajar nuevos monitos que cumplan o resuelvan algún problema en particular que tú necesites. Y sin ir más lejos, tú puedes crear tus propios monitos y también subirlos a la comunidad. Otra forma de extender talent es justamente lo que hicimos en la clase anterior, que es que cuando uno trabaja con código Java, puede de alguna manera empaquetar ese código y ponerlo a disposición del resto. Ya es como un conector USB, un plugin que uno agrega esa funcionalidad y simplemente la ocupa. Cuando trabajamos en Java, empaquetamos ese código en un punto .jar y después lo podemos utilizar. ¿Qué hicimos en la clase anterior? Aplicamos el algoritmo CRC, pero nosotros no nos metimos con polinomios residuales, no hicimos una conversión de bits, sino que bajamos el jar y lo pusimos a disposición de nuestro proceso. También es una excelente forma de extender talent. Pero la que veremos ahora es que nosotros escribamos nuestro propio código Java en Talent. Y eso se hace a través de rutinas. Una rutina, en estricto rigor, es una clase. Así que vamos primero a perfeccionar el lenguaje porque eso es importante y luego vemos cómo eso se adapta en Talent. Una clase, desde el punto de vista de programación orientada a objetos, define algo, un plano, si tú lo quieres mirar, una cosa, un objeto, con sus atributos, qué características tienes, y además te permite definir qué puede hacer esa cosa objeto. Es decir, una clase tiene atributos y métodos. Eso es genial. Digamos que la clase mascota va a tener una definición como número de patas, cola, etc. Pero dependiendo del tipo de mascota, es el método que yo voy a invocar o usar. Está el método ladrar, maullar, etc. Entonces yo defino la clase mascota, todos los atributos que estime necesario y los n métodos que pueda ser útil para ese contexto. Cuando uno quiere aplicar rutinas, tiene realmente infinitos casos. Pero usualmente es cuando quieres aplicar algo propio, algo idiosincrático del caso de uso o de la empresa en la que tú trabajas, o algo que suele ser estándar en el país que tú vives. Por ejemplo, en Chile, el DNI se conoce como RUT y el RUT tiene un algoritmo, literal. Entonces, para no estar por cada proceso escribiendo el algoritmo, lo podemos llevar a una rutina, que en realidad es una clase, no nos olvidemos de eso,
y el método va a ser el validador de, en este caso, el root. Vamos más lejos, que es un poco la propuesta que mencioné en las buenas prácticas. En varias clases hemos estado realizando system.out.println para indicar si terminó un paso, un número de registros procesados, etc. Podemos ahorrarnos ese código llevándolo a una rutina que sea una rutina de logs. Así que ahí lo empalmamos entonces con las buenas prácticas. ¿Cómo se ve en Talend? Aquí hay un problema de lenguaje, pero es importante perfeccionarlo. Diremos que cuando, pero bueno, ¿dónde se hace? Paso número 1, en el menú lateral izquierdo, en Code, hay una opción que dice Routines. La traducción literal sería rutina, ¿no es cierto? Y aquí yo puedo crear mi rutina. Pero nosotros tenemos que ir un paso más allá y entender bien lo que está haciendo. En realidad está creando una clase. Fíjese que aquí dice Talent Date. Si vengo acá arriba, dice Public Class y dentro de la clase voy a tener métodos. Es decir, que esta clase puede tener n comportamientos. ¿Cuáles? Los que yo estime conveniente. Pero además puede recibir variables de entrada y puede retornar datos de salida. Es decir, me permite trabajar con datos estructurados, armar una lógica que voy a encapsular y puedo, si quiero, retornar un resultado. Consejo sabio, dele clic a estas rutinas que en realidad son clases y estas clases van a traer varios códigos que te pueden servir de referencia. Ahora que vamos a ir a la parte práctica, nosotros vamos a crear nuestras propias rutinas que en realidad son clases, una clase tiene métodos y además vamos a utilizar ChatGPT en un caso para ahorrar tiempo. Así que sin más, vamos a la práctica. En este ejercicio práctico crearemos dos clases y tres métodos. Trataremos de primero crear un método que nos determine si un número es par o impar. Luego trataremos de calcular el término enésimo de una sucesión de Fibonacci y finalmente iremos un paso más allá en nuestras buenas prácticas para ir estandarizando nuestros mensajes de logs a través de las rutinas. Una de las ventajas que nos va a permitir las rutinas es seguir el paradigma WORA que hemos mencionado previamente de Java, que básicamente era defino una vez y ocúpelo donde sea. Lo mismo buscamos con las rutinas, reutilización, optimización de tiempos de desarrollo, etc. Vamos a crear nuestro job número 14, siguiendo las buenas prácticas de propósito, descripción, etc. Recordar, agregar una nota de lo que queremos. Ok, cuando tú creas un job y quieres agregar una rutina, lo primero que tienes que hacer es definir aquella rutina. Eso lo haremos en la sección de Code y en Routines podemos crear nuestra propia carpeta, pero ya de antemano Talent nos trae una serie de rutinas que de hecho hemos ocupado en las otras clases. Clic derecho, nueva rutina y seguimos las buenas prácticas de propósito y descripción. Cuando tú creas una rutina, lo primero que hace Talent realmente es crear una clase. Dentro de esta clase yo puedo tener atributos y puedo tener métodos. ¿Ok? Y dentro de los métodos también puedo tener atributos, que serían las variables locales del método. Para hacerlo simple, vamos a probar este método que dice acá, que pertenece a la clase cálculos. ¿Por qué? Porque yo la llamé así. Y luego, dentro de él, voy a llamar a este método llamado helloExample. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a nuestro job, agregamos un tjava y aquí fíjese bien lo que hace el método. El método va a recibir como parámetro un mensaje, no retorna nada, pero sí muestra por pantalla hello más el mensaje que yo entregué. Entonces, ¿cómo podemos invocar a nuestra rutina, que en realidad es una clase? Primero usamos la palabra reservada routines. De hecho, voy a poner ru, control espacio, y ya me aparece el package. Luego, punto, cálculos, ahí me aparece inmediatamente. Y dentro de ella voy a usar el método que en este caso entrega por defecto tal. Que puedo después borrarlo sin ningún problema. Y colocaré Litus Analytics. Dado que este método al interior imprime por pantalla, simplemente
me voy a limitar a ejecutarlo. Y como podemos apreciar, tenemos hello más el mensaje nuestro. Ahora vamos a ir al siguiente nivel, crear nuestros propios métodos dentro de la clase. Podemos extender nuestra clase de cálculo agregando más métodos, todos los que estimemos convenientes. Y esto es genial porque nos permite empaquetar lógicas dentro de una rutina. Siempre viene bien poder ver lo que ya Talent trae por defecto y que hemos ocupado. Por ejemplo, si tú ves la clase Talent Date, te puede servir de inspiración ver código prehecho. Por ejemplo, aquí podemos ver que una rutina nos devuelve un valor, en este caso un entero, y recibe más de un parámetro. Así que siempre puedes mirar la sintaxis de lo que ya trae Talent por nosotros. Entonces vamos a crear una rutina, podemos simplemente copiar esto y después editar a nuestro favor. Queremos determinar, dado un número de entrada, si es par o impar. Pero esta vez nosotros vamos a retornar el valor. ¿Para qué? Para que después nuestro Joven Talent use ese valor y haga lo que estime conveniente con aquel. Entonces, esta vez yo sí voy a retornar algo. El void lo que dice explícitamente es que no va a haber retorno y a mí me interesa retornar, por ejemplo, un string. Y mi método se va a llamar par impar y va a recibir de entrada un entero que le vamos a llamar valor. Y aquí vamos a determinar si ese valor es par o impar. Para hacer el código más simple, pues voy a crear una variable local, solo existe en este bloque de código, llamada string mensaje, y por defecto voy a decir que es impar. Así me ahorro una comparación. Entonces, yo voy a preguntar acá, si el resto de ese valor, el resto se hace con el porcentaje, es par, es decir, si lo divido por 2 y el resto es 0, genial, mi mensaje debería decir que el número es par. Entonces, es par. Y en vez de imprimir por pantalla desde acá, voy a retornar el valor de la variable llamada mensaje. Recordar siempre agregar al final un punto y coma. Guardamos y vamos a nuestro job. Acá se sigue el mismo principio. Yo llamé a la rutina, pero puedo seguir llamando a la rutina cuantas veces estime conveniente y dentro de ella los métodos que yo estime conveniente. Fíjese que yo acá dije que voy a retornar un valor. Entonces, yo acá puedo tener una variable que existe en este bloque de código y que también se puede llamar mensaje. Y voy a invocar a routines, mi clase que se llama cálculos, pero ahora el método par impar. Y esto puedo, por ejemplo, pasar el valor 5 y luego yo acá adentro puedo hacer el clásico system.out.println. Ejecutemos. Y nos fue genial, es impar, puesto que hemos entregado el valor número 5, si mi memoria. Ahí. Y de hecho, no necesitamos, si es que yo solo quiero mostrar el mensaje, no necesito guardarlo en una variable. Puedo hacer un ejercicio similar y que es llamar al método directo y dado que sé que me retorna un string, lo puedo imprimir directo. Entonces ahora podemos pasar el valor, por ejemplo, 8. Cerramos paréntesis, ejecutamos. Y tenemos entonces 5 impar, 8 es par. Un aspecto importante de lo que estamos viendo es que en realidad la rutina está a nivel de repositorio, no a nivel de job. Es decir, que yo, si hago bien mi rutina, la dejo lo más estándar posible, la voy a poder llamar de cuanto yo estime conveniente. Y ahí volvemos al principio que he mencionado, que es el principio ahora que finalmente estamos priorizando definir una vez y después utilizarlo cuantas veces quiera. Para seguir las buenas prácticas y hacer el siguiente ejercicio que es de Fibonacci, antes recordar que nuestros procesos debiesen cumplir
con pre-job, post-job, lo que hemos aprendido hasta la fecha. Y vamos a ir dejando un poquito adelantado que en la mentoría 12 íbamos agregando nuestros mensajes y agregábamos nuestro mensaje sin la hora. Luego, en la mentoría 13, fuimos un poco más allá y ya empezamos a ser más profesional esta información, donde agregamos el mensaje con su hora respectiva. Así que simplemente copiamos los objetos. He aprovechado de copiar el pre y post job del job anterior. Vamos a ejecutar y luego pasamos a el método de Fibonacci. Ya tenemos entonces nuestro estándar, inicia el job 14, termina y luego lo mismo, su post job. ¿Cómo agregar código, en este caso Java, cuando necesitamos ahorrar tiempo? De repente, si es algo conocido, podemos ayudarnos de ChatGPT y adaptar el código y copiarlo. Entonces, pidámosle a ChatGPT que nos entregue la serie de Fibonacci. Para dar un poquito de contexto, la sucesión de Fibonacci es una sucesión que va sumando los términos anteriores. Por ejemplo, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3 y así sucesivamente. Entonces aquí yo le pregunté a ChatGPT que me arme el método y yo ese código lo voy a copiar. Pero cuidado, porque aquí ChatGPT creó una clase. En general, esto ya viene del lenguaje Java y a mí en realidad lo que me interesa es esta parte de aquí, el método de la clase. Así que eso es lo que voy a copiar. Y luego voy a usar a nuestro favor. Entonces copiamos ese texto, vamos a la parte de nuestra clase que se llama cálculos y aquí agregaremos el método que, dado un n, debiese retornar el calcular Fibonacci. Guardamos y así podemos trabajar mucho más rápido aprovechando, en este caso, ChatGPT. Seguimos el mismo principio y en este caso, fíjese que está retornando un número. Así que yo lo pudiese también imprimir por pantalla, pero esta vez lo voy a recepcionar. Mismo sistema. Una variable tipo entero. Valor Fibonacci igual a rutina, cálculos y el método correspondiente. Y ese valor lo podemos imprimir por pantalla. Ejecutamos. Nos dice que en la posición 4 el valor de Fibonacci es 3. Así que podemos trabajar súper rápido. Nos ayudamos de ChatGPT y después, como ya existe la clase, nos aseguramos de agregar el método correspondiente. Ahora el paso siguiente es hacernos la vida fácil de cara a los jobs futuros con lo que es el manejo de logs. Entonces, ¿cuál es la recomendación? En Litus nosotros tenemos una técnica que es todos nuestros logs, usarlos a través de una rutina y nosotros pudiésemos seguir en estas mentorías el mismo principio. Por ejemplo, creamos una rutina solo para logs de ETL. En este caso yo voy a crear una rutina que me va a permitir estandarizar mensajes, pero incluso dentro de Litus las aprovechamos también para que el log se vaya un archivo a nuestra medida. Y si te fijas, cada vez que tú crees una rutina, realmente estás creando una clase. Y dentro de ella, el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que buscábamos? Si sabemos que vamos a colocar la fecha y después la hora, como lo vimos en mentoría, y ese principio lo hacíamos, bueno, de hecho lo copié acá en el Job 14, no necesito seguir en otro. Ese principio en las mentorías anteriores descubrimos que era con este estilo. En vez de estar escribiendo siempre system.out.println, esa información, ¿cierto? La pudiésemos llevar una rutina. Voy a hacer una rutina simplificada, pero después aquí tú ya la puedes adaptar a tu medida. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Aquí tendríamos nuestro mensaje, que en este caso sería inicio demo rutina. Y ahora yo, esto que está acá, pudiese llevármelo justamente a mi rutina. Entonces,
Podemos llamar aquí un método que se llame logs.etl, que efectivamente reciba un mensaje y ese mensaje que lo imprima. ¿Podemos hacerlo más sofisticado? Por supuesto que sí, pero quiero que se entienda la idea, cómo vamos reutilizando y después cuando lleguen colegas nuevos no tengan que reinventar la rueda. Le pasamos la rutina y van a quedar todos los jobs bien formados. Entonces acá yo simplemente voy a agarrar el método que acabamos de definir, en este caso se llama logs.etl, y voy a imprimir por pantalla el mensaje. Así que puedo, insisto, esto después uno puede agregarle la fecha acá y no hacerlo en el talent, eso ya depende de cada caso. Pero ya tenemos listo nuestro logs, así que copio y vamos al proceso. Entonces sabemos que está en rutinas.cálculo, logs.etl, no, perdón, no está en cálculo, me equivoqué, está en log.etl, por copy pastear. Rutinas. Están en otra clase llamada log.etl y esto es súper bueno, separar los tipos de conceptos que quieres reutilizar. Todo lo que tenga que ver con log debiese estar acá y no mezclar otros conceptos. Ahora sí, log.etl y yo le paso mi variable. Y después puedo seguir perfeccionando esto porque puedo agregar separadores de línea, ¿cierto? Puedo crear la misma idea, pero con un... Copiamos esto, que es lo que vamos haciendo después en producción. La idea es ir facilitando la lectura de los mensajes, sobre todo cuando tengo pre y post yo. Entonces puedo copiar esto de acá. De hecho, esa rutina las puedo reemplazar por las de acá. Y ya me ahorro todo esto system.out.println. Pero veamos cómo nos va hasta acá. Podemos ver entonces que tenemos nuestro inicio del pre-job y va a iniciar, bueno, esto se quedó pegado acá, pero lo voy a aprovechar de corregir. Y ya tengo nuestro separador, ¿se fijan? Y tengo inicio demo de la rutina. Entonces, eso lo puedo, por ahora lo vamos a ocultar, porque esto no aplica. Era del otro job, copy pastear. Y aquí yo puedo, insisto, perfeccionar esto, lo puedo colocar al inicio. ¿Y qué es lo genial de este concepto de poder ir estandarizando esto? Que tú puedes, por ejemplo, ir armando el mensaje por bloques para no hacer todo en un puro paso. Entonces, primero calculo la fecha, después digo que mensaje no es más que el mensaje que ya tenía, que era la fecha, más el texto que sigue, que es inicio, y así tú puedes ir fácilmente armando de forma variable el texto y luego simplemente lo invocas. Veamos cómo nos va. Entonces, ahora ya tengo el separador del pre-job, que es súper buena idea tener separado eso, y tengo nuestro mensaje de inicio. Y ya me queda más fácil escalar esto y después puedo hacer lo mismo con un fin, ¿cierto? Puedo copiar esto que está acá y colocamos que es el fin y puedo armar el mensaje de forma más simple. Y tengo, claro, declaré la variable, no es necesario, así que la vamos a corregir inmediatamente. Aquí repliqué el mensaje. Esto de acá ya no es necesario. Entonces tenemos nuestros separadores y nos vamos dando tiempo. Vamos con las preguntas. Para finalizar, comparto una serie de preguntas que pueden ayudar a afianzar los conceptos que hemos visto en este video. Quiero dejar invitado a que nos sigas en las redes sociales de Litus. Puedes encontrar conocimientos sobre Data Warehouse, Data Lake, Master Data Management, Data Science, etc. Y en formato cápsula, por ejemplo acá, incluso vamos más allá y presentamos el estado de arte de cómo esto ha ido cambiando.
qué existía o qué términos se utilizaba antes de Business Intelligence, etcétera. También cuáles eran las nociones de ciencias de datos antes de que partiera el concepto, porque en realidad estos términos existen de mucho antes y con el paso del tiempo van cambiando. O la diferenciación entre un Data Warehouse y Business Intelligence, que no es lo mismo, pero son partners como sale ahí. Así que sin más, nos vemos en la siguiente clase.